Buenos días o buenas tardes, según donde se encuentren ustedes. Desde IABC Learning y junto con la Universidad Tecnológica Nacional estamos comenzando este webinar de microcredencialización en educación superior. Para quienes no nos conocen, IABC Learning es una empresa que tiene más de 20 años en el campo y en el ecosistema del e-learning, del aprendizaje mixto y del apoyo a la educación presencial, y brinda soluciones tecnológicas y pedagógicas relacionadas con con este ecosistema, ¿no? Del aprendizaje a distancia, del e-learning, del b-learning y demás. No solamente plataformas, sino también consultorías, capacitación, armados de cursos. Así que uno de nuestros temas desde el Centro de Innovación de IABC Learning, desde CILTE, y desde el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la UTN, es microcredencialización. Y hoy queremos compartir este espacio con ustedes y quiero presentarles, mi nombre es Mónica Espino, y quiero presentarles a Uriel Kuckerman, que es ingeniero electrónico por la Universidad Tecnológica Nacional, es máster en Tecnología de la Información por la Universidad Politécnica de Madrid, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesor, investigador, director del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional. También es Researcher Professor por la Universidad de Nueva México y otros tantos cargos más relacionados con la innovación, con la educación, con la tecnología. Así que, Uriel, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido. Bueno, gracias a vos por la presentación y a todos los que se van sumando a este webinar, que esperamos que sea del interés de todos y bueno, vayamos empezando cuando quieras. Bien, yo te quiero hacer algunas preguntas, Uriel, y después invito a la audiencia que también a través del chat o de las preguntas que nos provee la plataforma de hoy, nos vayan dejando estas preguntas que después las leemos y las vamos hablando y te las voy comentando también, Uriel. Algunos términos, ¿no?, que aparecen hoy: microcredenciales, insignias digitales, competencias, metadatos, ¿no? Son todos términos que nos son muy familiares, que vamos escuchando por allí, que vamos leyendo. Y te quiero preguntar, quizás sea lo más básico, ¿qué es un IDA, una insignia digital abierta? ¿De qué se trata, Uriel? Bueno, a ver, podríamos dividir la definición en sus tres palabras. Una insignia es un identificador, un certificado, algo que está de alguna manera acreditando que la persona que la posee ha alcanzado algún logro, ha desarrollado una competencia, ha completado un curso, lo que fuera. Digital, porque efectivamente ese certificado, esa insignia, es un archivo digital, que ya vamos a aclarar después en qué se diferencia de otros tipos de archivos digitales, y abierta porque la información incorporada en ese certificado, en esa insignia, es abierta para cualquier persona que la quiera visualizar en base a un estándar internacional que le da sustento y trazabilidad. Bien, ¿y cuál es la relación de unida de una insignia digital abierta con una microcredencial? Bien. El microcredencial es un concepto, si se quiere, independiente de las insignias digitales abiertas, ya que refiere a la posibilidad de ir acreditando aprendizajes parciales. Para mencionar un ejemplo que me parece que es la mejor forma de aclarar el concepto, por ejemplo, en una carrera, ya sea universitaria, preuniversitaria o inclusive cualquier otro tipo de trayecto formativo, uno va aprendiendo cosas que en general solo son acreditadas al final del trayecto que se trate, sea una carrera, una especialización, lo que fuera.
La microcredencial habilita a la certificación o la acreditación de trayectos parciales. O sea, por ejemplo, en una carrera que dura 4 años, uno podría definir trayectos formativos más cortos e ir acreditando esos trayectos formativos o inclusive cada uno de los cursos que integran ese trayecto formativo. Entonces a eso se lo llamaría una microcredencial, porque está acreditando una parte del todo. Yo podría tener una microcredencial por curso, como decís, pero también por una parte de un curso. Eso depende de cómo se defina. Si el curso tiene varios elementos, digamos así, o resultados de aprendizaje, para hablar con mayor propiedad, independientes e individuales, sí, se podría acreditar eso. Inclusive, aclaremos que en el ámbito corporativo, a veces también lo que ocurre es que los trabajadores, los empleados van adquiriendo competencias, o sea, aprenden a hacer cosas sin necesariamente haber transitado un trayecto formal o una capacitación formal. Y este tipo de insignias permiten acreditar justamente el logro de determinadas competencias. E inclusive podríamos estar acreditando también actividades. Por ejemplo, una persona en una corporación, en una empresa que participó de una iniciativa de bien público o una iniciativa como voluntario, podría también tener una acreditación de eso que hizo y que le puede servir como demostración de su trayecto de vida, no necesariamente una formación académica. Bien, y acá te pido un consejo, Uriel. Resulta que estuve investigando varios trayectos formativos y tengo dos que realmente son similares, que tienen el mismo alcance o un alcance similar, el mismo procedimiento, metodología, un costo similar, pero uno de esos dos trayectos formativos me ofrece una insignia digital abierta y el otro no. Y entonces me pregunto, ¿cuál debería elegir? O te pregunto, Uriel, ¿cuál es el beneficio de que yo obtenga una insignia digital abierta por hacer un trayecto formativo? La ventaja de tener una insignia digital abierta que acredite determinado aprendizaje o determinada competencia adquirida es que yo la puedo compartir libremente en mi sitio de LinkedIn, en mi propio website, en mi portfolio. eh, y que esa información que yo estoy subiendo o enviar por mail, obviamente, ¿no? Esa información que yo estoy haciendo pública puede ser verificada por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. O sea, como esto está basado en un estándar internacional, entonces eso habilita a que cualquier persona en cualquier lugar, como dije previamente, puede, haciendo clic en ese certificado digital, verificar toda la información asociada: quién lo emitió, qué validez tiene, si tiene alguna fecha de caducidad, qué contenidos se han desarrollado, o sea, todo lo que el emisor de esa insignia quiera incorporar como información dentro de ese certificado, va a estar disponible para cualquier persona que lo quiera ver y a la vez validar que ese archivo, ese certificado digital, efectivamente no es una copia, no es algo que alguien se armó, digamos, a sí mismo para mostrar algo que en realidad no es. O sea, hoy en día cuando una institución o una organización entrega un diploma en PDF, sabemos que ese PDF puede ser replicado por cualquier persona y no necesariamente es un documento válido si uno quiere verificar su legitimidad. En cambio, de esta manera, inclusive se puede emitir el mismo diploma en PDF que se emitía previamente, pero se incorpora dentro de ese archivo
tanto visualmente a través de un QR como digitalmente en el cuerpo del archivo, se incorpora esa información que le sirve a quien quiere validarla poder acceder a dicha información. Sería, si se quiere, un equivalente a lo que se conoce con otra aplicación o una firma digital. Cuando alguien firma digitalmente un documento, no es simplemente una firma escaneada y pegada, sino que el archivo tiene información que valida quién fue que lo firmó. En este caso, estamos hablando de algo muy superior a una firma digital, porque no solo valida quién fue que lo emitió, sino que además ofrece una gran cantidad de información sobre lo que decía antes, ¿no? Cuándo se emitió, quién lo emitió, qué validez tiene, qué actividades se realizaron, no sé, todo lo que quien lo emite quiera incorporar en ese archivo. Bien, gracias, Uriel. Ahora ya sé qué decisión tomar con mi decisión del curso, de este trayecto formativo que quiero realizar. Vuelvo al principio, Uriel. Insignias digitales, microcredencialización, competencias, todas estas palabras, ¿no?, que hablábamos, que nos resuenan hoy. Y digo, ¿cómo se ordenan estos elementos dentro de una institución educativa o incluso dentro de una empresa, ¿no? Y para ofrecer este proceso de microcredencialización, ¿cómo es esto, la microcredencialización, Uriel? Bueno, son decisiones que tienen que tomar las organizaciones que decidan ir por este camino. Por ejemplo, en la UTN, en la universidad donde yo trabajo, se está encarando un proceso de definir trayectos formativos dentro de las carreras que permitirían o van a permitir, en realidad, cuando estén definidos, que nosotros podamos ir dando estas microcredenciales y su correspondiente insignia digital abierta a los estudiantes que cumplan con esos requisitos, los requisitos que se definieron previamente. Esto habilita a que esos estudiantes puedan ir compartiendo, puedan ir publicando sus aprendizajes parciales. Sabemos hoy, es bien conocido, que muchos estudiantes empiezan a trabajar mucho antes de haber terminado la carrera y eso les va a permitir acreditar esos aprendizajes a la hora de presentarse o postularse para un puesto de trabajo. También esto es muy útil en aquellos casos en los cuales lamentablemente los estudiantes no terminan la carrera y en ese caso pueden tener alguna acreditación de lo que sí han hecho, aunque no tengan el título final de la carrera, en el caso de nuestra Universidad de Ingeniero, pero valdría para cualquier otra de igual manera. Uriel, ahí me comentaste muchísimos beneficios que la microcredencialización le aporta a los alumnos, a los estudiantes, o incluso a los empleados de una empresa que da microcredenciales por determinados trayectos de formación. ¿Y qué beneficios tiene la microcredencialización, más allá del estudiante, digamos, o del empleado, para la universidad o para la institución y para la comunidad en general? Bueno, nosotros, a ver, voy a responder como universidad. Después, en todo caso, me cambio el bonete y respondo como otra organización. Como universidad, nuestra misión en la sociedad es servir justamente a esa sociedad formando gente que pueda, digamos, desarrollar su actividad de una manera útil para sí mismo y para la comunidad en la cual se desempeña. Cuando una persona no tiene algún tipo de certificación de los aprendizajes parciales que va alcanzando, es como que le estamos de alguna manera limitando su posibilidad de demostrarle a la sociedad lo mucho que ha aprendido y lo mucho que sabe. Entonces, esto creo que es una forma de permitir que aquellos estudiantes que
normalmente le lleva varios años terminar la carrera, en el mejor de los casos 5 años, la mayoría de los casos más de 5 años, y durante todo ese tiempo no tienen una forma concreta de mostrar a la sociedad cuáles son los aprendizajes que han adquirido. Entonces, creemos que es función, es obligación, yo diría, yo agregaría, de la universidad, ir dando esos reconocimientos a los estudiantes en la medida que los van logrando. No digo con esto de que vayamos a emitir una insignia por cada materia aprobada, podría ser una decisión institucional, no es el camino que hemos elegido nosotros, el camino que hemos elegido nosotros es el de desarrollar o de diseñar, mejor dicho, trayectos formativos, que inclusive esto está previsto en la normativa en nuestro país, en la Argentina, por medio de una resolución que ya tiene muchos años en el Ministerio de Educación, que habla del reconocimiento de trayectos formativos. Y esto es bueno, inclusive también, eso lo prevé la normativa, para cuando un estudiante quiere ir a continuar sus estudios en otra institución. Esa otra institución puede validar fácilmente, no con toda la burocracia que requiere hoy en día ese trámite, que esa persona tiene esos conocimientos. Inclusive serviría también, imaginemos, y estos son casos concretos que nos han ocurrido, estudiantes que desarrollan competencias en el ámbito laboral. Por ejemplo, alguien que aprende a programar en un determinado lenguaje en una empresa y viene a la universidad y hay un curso obligatorio donde se le enseña a programar en ese mismo lenguaje. Estoy usando un ejemplo muy, muy sencillo. Ese estudiante está obligado, digamos, reglamentariamente, formalmente, a cumplir con los requerimientos de ese curso. ¿Por qué debería pasar por un curso y aprobarlo, siendo que él quizás ya sabe más, quién sabe, que el profesor, porque tiene mucha experiencia en ese tema? Bueno, habrá que ver de qué forma se valida eso, pero podría ser un certificado de este tipo, el que cuando uno ve que esto lo acredita una empresa de renombre, y no podría decir, bueno, lo tomo como válido, eventualmente le podría hacer alguna prueba de complemento si lo requiriera, pero digamos, eso facilitaría a los estudiantes, les facilitaría el reconocimiento de aprendizajes adquiridos digamos, en la universidad, que ese aprendizaje sea reconocido en la industria o donde sea que vaya a trabajar y viceversa. Entonces tiene beneficios para ambos lados de la ecuación, digamos así. Bien, Uriel, digo, como comunidad, ¿no? A todos nos toca esto de trabajar en forma colaborativa, claramente, con todo lo que explicaste. Ujú. Y Sí, acá te que... sí. Sí, sí, decime, Uriel. No, que me parece que es importante, por ejemplo, esta actividad que estamos haciendo hoy de difusión, porque convengamos que este es un tema que en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica en general, en Europa, en Asia, es un tema que ya se utiliza hace muchos años, es muy conocido. No de casualidad, nosotros estamos representando a una empresa europea, de lo cual hablaremos más adelante. Digamos, en el resto del mundo esto es una práctica muy conocida. En nuestro país y en los países de la región, no tanto. Yo diría que está todavía, el tema está muy verde, y entonces está bueno esta actividad que estamos haciendo para difundir, para dar a conocer, porque de última esto le sirve a la sociedad, esto le sirve a los individuos. Esto es algo que permite, como ya venimos diciendo, que cada individuo pueda administrar a su propia manera y como él prefiera hacerlo, cómo da a conocer los aprendizajes que ha realizado, ya sea que los haya realizado en un ámbito académico, en un ámbito profesional o en cualquier otro lugar, por medio de una herramienta, de un instrumento que es la insignia digital abierta, que es reconocido mundialmente y que por lo tanto lo puede llevar, digamos así, llevar consigo
a cualquier lugar donde vaya, ya sea que vaya a desempeñarse profesionalmente en su misma comunidad o que por las cosas de la vida decida irse a otro lado. Ese certificado es automáticamente reconocible en cualquier lugar del mundo. Bien, irse a cualquier lado en forma presencial o virtual, porque hoy no, los límites, Claro, no existen tal cual, límites, digamos, sin límites. tal cual. Y acá, Uriel, quería preguntarte tu opinión en cuanto a todo este proceso de microcredenciales, la microcredencialización. ¿Vos creés que las microcredenciales con el tiempo van a sustituir a las carreras tradicionales? No, mi respuesta es rotundamente no. Esto no viene a sustituir, sino a complementar. Esa es la idea. Yo creo que sigue siendo, y no lo creo yo, digamos, esto es reconocido en todos lados eh, internacionalmente, que un título de grado o un título de posgrado, en algunos casos es un requerimiento. Digamos, no, uno no puede acceder a determinadas posiciones si no tiene un título de grado, un título de posgrado. Así que esto no viene a reemplazar, sino a complementar, a permitir que uno en ese largo trayecto de formación que implica completar una carrera de grado o un posgrado, uno va aprendiendo cosas en el camino y esto sirve para reconocer esos aprendizajes parciales que va adquiriendo durante ese tiempo. Convengamos que en el ámbito universitario tenemos estudiantes en edades que van desde los 18 hasta, en algunos casos, 25, 30 años. Quizás el periodo más rico, más, digamos, de mayor desarrollo de la personalidad y de las características de cada individuo de alguna manera limitarle la posibilidad de que se vaya reconociendo sus aprendizajes a medida que los va alcanzando, haciendo que tenga que esperar al final de la carrera únicamente, eso me parece que es una limitación. Pero volviendo a tu pregunta, y en esto quiero ser enfático, esto no reemplaza a los títulos finales de las diferentes carreras, lo complementa. Permitime, antes que vayamos a la siguiente pregunta, comentar, hay varias preguntas en el chat, que recordar lo que vos ya dijiste, por si alguien se suma más tarde, que al final de esta ronda vamos a dar lugar a responder esas preguntas. No te escuchamos, Mónica, creo que quedó muteado. Perdón, ahí. Ahora Bueno, sí. vamos a dejar esas preguntas, como dice Uriel, para el final. Siguiendo con el webinar, quiero presentarles brevemente este proyecto de Certicom. Uriel estaba hablando de una plataforma, ¿sí? Así que les quiero comentar un poquito y voy a aprovechar y compartir mi pantalla, y después vamos a seguir con Juan Palmieri también, que está con nosotros, pero permítanme compartir mi pantalla y comentarles acá, y invitarlos también, ¿sí? Acá si quieren, Juan, si querés, ya que estás ahí, poner en el chat la web de Certicom, ¿sí? Así la gente puede ir ingresando después de este webinar. Y quiero contarles muy brevemente, Certicom es una solución, ¿sí? Nos permite brindar una solución para certificar todo esto que estuvo hablando Uriel, las competencias, los logros académicos, profesionales y también sociales, y acá van a poder tener más información sobre Certicom, sobre los IDAS, las características de las IDAS de Certicom, pero yo quiero brevemente comentarles qué es Certicom. Es esta unión de la parte empresarial y de la parte más universitaria, más educativa, ¿sí? Que surge de dos integrantes muy importantes, que son la Universidad Tecnológica Nacional y IABC Learning, que juntos somos Certicom. Y Certicom les provee de una serie de servicios, entre ellos ser, como ven acá en este logo, ser los exclusivos representantes en Latinoamérica de Open Budget Factory, que es una plataforma justamente que nos va a permitir
crear, emitir y administrar las insignias digitales abiertas. Brevemente, ¿sí? Podemos hablarlo quizás en otro webinar, en forma particular, si nos quieren escribir. Los servicios que ofrece Certicorp son los de proveer la plataforma Open Budget Factory, la de poder generar y trabajar en conjunto con la empresa o con la institución en el armado, en el diseño de esas insignias, de esas competencias si fuera necesario, de realizar consultorías, capacitaciones y diseñar los programas de formación basados en las competencias que tengan un reconocimiento digital. Así que los invito, no quiero robarle más tiempo a este webinar, los invito a ingresar a nuestra página certicomp.org y ahora lo que vamos a hacer es, quiero presentar a Juan María Palmieri, ¿sí? Que nos va a hablar de las insignias digitales y nos va a comentar también cómo podemos configurarlas, ¿no? O diseñarlas, cómo podemos comprender, vamos a comprender cómo diseñar las IDAs, las insignias digitales abiertas en las instituciones. Brevemente, Juan, voy a comentar que sos máster en tecnología aplicada a la educación, que sos profesor, investigador y secretario técnico del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional, International Engineering Educator en IGIP, responsable tecnológico de Innova High AD en la sección argentina de IGIP, y también, ¿no? También, entre otras cosas, igual que Uriel, entre otros cargos relacionados con lo que tiene que ver la innovación, ¿sí? Las tecnologías, las pedagogías, pero también Juan es el responsable tecnológico en Certicomp. Así que Juan, ahí te dejo para que nos expliques un poco más de los IDAs, de las insignias digitales abiertas. Gracias, Mónica. Muy buenos días a todos, o buenas tardes, de acuerdo a estén ubicados, a todos, a todas quienes participan. Gracias, Mónica, gracias, Uriel. Y yo también, para no olvidarme nada de lo que queremos compartir con ustedes hoy, voy a compartir una muy breve presentación. Nos pareció muy pertinente en este webinar poder compartir con ustedes la manera, cómo poder realizar la introducción de la SIDA, de la microcredencialización en las organizaciones educativas. Pero teniendo en cuenta que en realidad esta estrategia, esta idea es extensible a cualquier organización que reconozca de alguna manera logros, habilidades, competencias, etcétera, tal como definieron muy bien previamente Uriel y Mónica. Entonces, ¿cómo podríamos resumir o sintetizar Perdón, no estamos viendo la presentación, si es que estás presentándola. Sí, estoy presentando. ¿Podrás volver a compartir tu pantalla? Vamos de vuelta. Gracias, Mónica, por avisarme. No, por favor. ¿Ahí? Perfecto, ahí vemos perfecto. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Mónica. Como buen responsable tecnológico me puedo equivocar con la tecnología. Entonces decía, ¿cómo podríamos resumir esa manera en que podemos llevar a la práctica este proceso y esta inclusión, esta incorporación de la SIDA y la microcredencialización? Nos pareció que este gráfico resume bastante claramente las distintas etapas. Hay una etapa de alineamiento, en el cual, ya mencionaré un par de aspectos, en el cual podemos definirla como una etapa multidimensional, una etapa de diseño de la SIDA, una etapa de emisión y también una etapa en la cual podemos decidir hacer crecer esta estrategia dentro de nuestras organizaciones o entre las organizaciones. Respecto al alineamiento, dos aspectos. Primero, lo que ya con muy buen nivel de detalle aclararon o comentaron Uriel y Mónica, que es el alineamiento de los programas, de los planes educativos, el diseño de los trayectos educativos, aquello que queremos certificar o acreditar mediante las IDA. Pero además, la plataforma tecnológica que nos permita tener
esta estrategia universalmente reconocida, abierta, tal como lo definió Uriel previamente. En ese sentido, la plataforma que provee Certicom, como bien dijo Mónica, representantes exclusivos de Open Batch Factory, es una plataforma que cumple todos los estándares de la Open Batch Infrastructure, que es la que estructura o la que organiza o la que define cómo esta estrategia de IDA y microcredencialización funciona de manera universal y reconocida de manera universal. Si tuviéramos que puntualizar algunos aspectos del diseño de las IDA, habría dos instancias. Una que es la creación de la imagen de las IDA. ¿Cómo vamos a presentar institucionalmente el reconocimiento o los reconocimientos que queremos que nuestros estudiantes, nuestro personal, nuestros empleados tengan al acreditar alguna competencia, algún logro? Pero además, y fundamentalmente, toda la cuestión de los metadatos que, como mencionó Uriel, están incluidos en las IDA. Es decir, eso que nos permite a nosotros validar que una IDA es una acreditación formal, reconocida, y que tiene un conjunto de metadatos como pueden ser evidencias, criterios, vigencias, y esos metadatos son los que reflejan la alineación o expresan la alineación con los planes de estudio, los programas académicos de las organizaciones donde implementamos esto. Respecto a la emisión, este es el momento en el cual decidimos cómo enviar, cómo comunicar, cómo entregar la SIDA a quienes sean los receptores de estas insignias. Bien, en este caso habrá algunas instancias que podremos definir. Por ejemplo, definir de qué manera vamos a comunicar, vía correo electrónico, vía archivo digital. Surgía acá la posibilidad de embeber las insignias en los certificados. Bueno, ¿cómo vamos a diseñar estas comunicaciones? Comunicar efectivamente a los receptores de la SIDA y enviarlas efectivamente. Ese envío es mediante correo electrónico inicialmente. Y como mencionaba, la posibilidad de relacionar el mecanismo actual de certificación, que son los certificados, en muchos casos digitales, con las insignias digitales abiertas en un solo elemento. Y una posibilidad que es realmente potente y abre nuevamente lazos de conexión entre las estrategias actuales de certificación y las de las insignias digitales abiertas, que es la posibilidad de emitir las insignias desde un entorno virtual, un Learning Management System, que esté integrado con esta plataforma, por ejemplo, la que provee Certicom. Ahora, si pensamos que esto es una estrategia interesante y podemos hacerla extender y crecer dentro y entre nuestras organizaciones, podemos claramente pensar en que la plataforma de Certicom puede ser integrada con diversos entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Aquí hemos mencionado los principales, o comentamos los principales, Moodle, Canvas, Blackboard, pero hay otros. La posibilidad de diseñar trayectos de insignias digitales abiertas, o como se lo denomina, aplicaciones de insignias digitales abiertas, mediante las cuales cuando un estudiante o un empleado o quien fuere suma en su recorrido de aprendizaje un conjunto de insignias digitales abiertas, automáticamente obtiene una que le reconoce un trayecto formativo determinado y más amplio, que incluya todas las que recibió con anterioridad. Esta es una estrategia muy interesante. Y la otra es la posibilidad de trabajar con insignias digitales que de alguna manera sean compartidas entre organizaciones. Y aquí podemos trabajar o considerar el concepto de aval, es decir, una insignia que emite y envía una determinada organización, pero es avalada por otras organizaciones que la refuerzan, y la posibilidad de emitir insignias entre asociados, es decir, de manera conjunta. Estas son posibilidades que nos permiten extender el ecosistema de insignias digitales abiertas de manera muy potente y con mucha posibilidad de soluciones creativas. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de los estudiantes, de quienes reciben las insignias y finalmente de la comunidad? Cuando yo, potencial receptor de una insignia,
recibo esa insignia, básicamente puedo hacer tres cosas. Y quienes quieran ver mi insignia van a poder también hacer lo mismo. Es decir, voy a poder validar mi insignia, yo recibo una insignia, la voy a poder validar, accediendo a toda la información que la institución ha decidido incluir como metadatos de esta insignia. Ya Uriel se refirió, yo mencioné algunos, es decir, voy a tener toda esa información disponible. Quien quiera validar mi insignia va a tener también esa información disponible. Además, la voy a poder publicar, por ejemplo, en una mochila de insignias que provee la solución de Certicom, que se denomina Open Badge Passport, que permite visibilizar de manera pública o restringida, eso ya es decisión nuestra, nuestras insignias, pero a la vez provee unas estrategias, unas potencialidades de trabajo entre pares, entre colegas, muy interesantes, trabajando básicamente con un concepto de reputación, lo cual abre también muchas posibilidades de networking entre los receptores de estas insignias, pero además voy a poder compartirla. Uriel se refirió a eso. Voy a poder compartirla en mi página web, en mi portafolio, voy a poder compartirla con un solo link, con un solo clic, perdón, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, y voy a poder descargarla como PDF y compartir ese PDF garantizando que todos los metadatos están embebidos. Es decir, como vemos, rápidamente pudimos compartir con ustedes cuál podría ser el recorrido o las etapas del recorrido de incorporación de las IDA para llevar adelante la microcredencialización en nuestras organizaciones. Mónica, si te parece, te paso la batuta, como decimos en Argentina, y continuamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Interesantísimo todo lo que nos comentaste. Lo que voy a hacer ahora es, si estás por ahí también, Uriel, para que vayamos, yo voy a leer las preguntas que están, hay varias preguntas en el chat, y vamos a ir respondiendo. Hablando, a ver, Sebastián nos dice, hablando de microcredenciales, supongamos que para una parte de un curso debo manejar algunos niveles de Excel y por eso se da como contenido en ese curso. ¿Me pueden ofrecer una microcredencial por haber aprendido esas habilidades en Excel? Y aún más, si yo tengo esas habilidades al arrancar el curso y rindo el examen que me ponen en el curso para ver si adquirí esas habilidades, ¿puedo dar directamente el examen y acceder a la microcredencial? En realidad esa es una decisión de la institución. Digamos, cada institución define qué es lo que reconoce y a qué le va a asignar una microcredencial. Digamos, no hay una respuesta única para esa pregunta, depende de las decisiones que tome cada institución. Técnicamente es posible, prácticamente depende de lo que cada institución decida. Bien, y Héctor nos pregunta, buen día, ¿cómo se genera una insignia digital abierta? Creo que ya lo respondió Juan. Quizá esta pregunta fue publicada antes de la participación de Juan, pero no sé, Juan, si quieres ampliar. Uriel, yo iba a contestar lo mismo. De alguna manera comentamos el proceso. Si tuviéramos que hacer ni siquiera un doble clic, pero mencionar algún aspecto más, podríamos decir que una de las características de la plataforma que provee Certicom, Open Badge Factory, es la posibilidad de en una sola plataforma web manejar toda esta generación y emisión de las insignias, ya sea, y esto es algo que por ahí vale la pena comentar, por una sola persona en toda la organización que se encarga de todo el proceso, o de una manera tan desagregada, adecuándose a la forma o a la política o estrategia de funcionamiento de la organización. Es decir, ese proceso que comenté tan resumidamente es un proceso que a la vez podemos desagregar a lo largo o a lo ancho de la organización en la medida que la organización lo requiera. Entonces yo espero que con esto haber ampliado un poquito y contestado con un poquito más de detalle esa pregunta. Bien, gracias, Juan. Silvana nos pregunta, muy interesante, nos dice,
y nos pregunta, ¿en la plataforma Open Budget Factory funciona con blockchain? Es una A posibilidad. ver, Uriel, claro, dale. dale, Juan, dale vos, sí. No, no, es una posibilidad la plataforma. El hecho de cumplir con el estándar que mencionaba durante la presentación hace que esta plataforma esté alineada con todo lo que se requiere. Por lo tanto, blockchain es una de las posibilidades que se podría considerar al momento de generar la estrategia de insignias digitales abiertas. Vale decir que blockchain no es requisito o sea, el hecho de que las insignias estén sobre blockchain no es un requisito, es una posibilidad que provee el estándar y que la plataforma contempla. Uriel, no sé si querés ampliar algo al respecto. No, está completo. Perdón, Nahuel nos pregunta si hay alternativas libres y gratuitas disponibles, ¿no? En cuanto a microcredencialización y insignias digitales. Dale, Juan, dale. La cuestión aquí es, como mencionaba Uriel, este carácter abierto y universal de las insignias y que puedan ser verificadas universalmente. Y para eso hay que cumplir con los requisitos del estándar y las sucesivas actualizaciones. Hay muchas plataformas a lo largo del mundo que proveen esta arquitectura. En nuestra opinión o en nuestro análisis, Open Batch Factory es la más dúctil y la que más se adecua a esto. En general, no hay soluciones gratuitas. Sí es gratuito en general, o será una estrategia de la organización, sí la insignia es gratuita para quien la recibe. Un estudiante recibirá de manera gratuita esa insignia, a no ser que la institución decida como parte de su estrategia que esa insignia tenga un costo. Pero la provisión o el uso de la plataforma que permita esta emisión en general tiene un costo. Bien, y acá Sí, quiero eso. agregar, ¿no? Ya que, perdón, Uriel, ya que mencionaba Juan que hemos estado analizando, quiero aclarar que acá los dos centros de innovación, ¿no? El de IABC Learning y el Centro de Investigación e Innovación de la Universidad Tecnológica Nacional, en conjunto hemos estado meses investigando, analizando, estudiando todo el tema de la microcredencialización y las distintas plataformas que hoy existen en diversos lugares del mundo. Y esta fue la plataforma que hemos decidido proveer. Perdón, Uriel, querías agregar algo. Sí, no, complementando lo que dijo Juan y lo que dijiste vos, como su nombre lo indica, insignia digital abierta, abierta refiere a eso, ¿no? Es que es una tecnología abierta, es una tecnología que cualquier persona puede ver de qué se trata, no solo la tecnología en general, sino las insignias en particular. Todo el contenido es abierto, es público y está basado en un estándar creado originalmente por la Mozilla Foundation y que actualmente está soportada internacionalmente por todas las plataformas que ofrecen este tipo de servicios, este tipo de posibilidad. Refuerzo lo que vos comentaste, Mónica. Entendemos a nuestro criterio que Open Batch Factory es una de las mejores alternativas disponibles y también una de las más, vale la pena aclararlo, de las más económicas para las instituciones, que son quienes eventualmente en caso de encarar este proceso deberían suscribirse a este servicio, pero son valores que para cualquier institución son absolutamente marginales y si a alguien le interesa en particular, después se podrá comunicar con nosotros para que les asesoremos en ese sentido. Bien, y Paula nos pregunta, si una universidad o institución quisiera ofrecer insignias y o microcredenciales como parte del recorrido formativo, ¿debería contratar una empresa como Certicom para hacerlo? Bueno, sí, claramente, si quiere ofrecer, a ver, aclaremos la diferencia entre microcredenciales, que lo dijimos al principio, e insignias digitales abiertas. Cualquier institución puede ofrecer una microcredencial, pero, y lo certifica con un diploma
o un certificado en papel o en PDF que emita la institución. La diferencia estará en si a eso le agrega una insignia digital abierta, de tal manera que ese certificado cumpla con todos los requisitos que mencionamos previamente. No sé si con esto respondo la pregunta. Fíjate, Mónica, que hay otras preguntas previamente que quizás quedaron pendientes ahí en el listado de preguntas. Ahí voy a esas preguntas. Mientras te pregunto algo que en realidad lo estuvimos hablando con vos, Uriel, lo estuviste comentando, pero por si querés ampliar. Gustavo nos dice, ¿podrá llegar un día que un ingeniero se reciba sumando insignia? ¿Por qué no? Podría ser, pero obviamente eso, digamos, recibirse de ingeniero o recibirse de lo que sea, en general y en particular en muchos de nuestros países, requiere completar un plan de estudios que está avalado por ya sea el Ministerio de Educación o la autoridad competente. ¿En qué medida la suma de insignias se convierta finalmente en un título de grado? Tiene que ver con normativas institucionales o nacionales. En todo caso, sí, por mencionar el caso de la UTN, de la universidad en la que nosotros estamos, para poder otorgar el título de ingeniero a una persona, tiene que completar satisfactoriamente todo el plan de estudios. Si esa validación de haber completado ese plan de estudios se hace a partir de la suma de algunos reconocimientos de insignias digitales, bueno, eso será una cuestión que la propia institución deberá definir siempre y cuando cumpla con todos los requisitos formales para el caso. O sea, insistimos, la insignia per se no, es un elemento que reconoce algo que se ha aprendido. Entonces, quien la emite tiene que dar validez a que esa persona efectivamente aprendió eso. Si en un caso extremo, que no es nuestra política, cada una universidad decidiera que otorga una insignia para cada curso aprobado, bueno, la suma de esas insignias le dará el título, pero en realidad lo que le está dando el título es la suma de los cursos aprobados. La insignia es una evidencia universalmente reconocible y fácilmente distribuible, si se permite ese término, que le da a conocer a la comunidad que esa persona efectivamente aprendió eso que dice que sabe. Bien, creo que va muy alineado lo que acabas de responder con lo que preguntaba Melina también más temprano, que me gustaría saber si esta insignia digital está avalada por alguien, ¿no? No leo el resto porque creo que está muy en línea con lo que dijiste, Uriel. Sí. Bien, Sí, después, ella menciona, perdón, quiero sí, aclarar que ella menciona, habla de los cursos de extensión y su validez para sumar puntos. Digamos, ese es todo otro tema del cual podríamos hablar, pero no es el objetivo de este webinar. En todo caso, validar lo que ya dijimos, ¿no? Sobre situaciones particulares de reconocimiento por parte de instituciones. Ese es otro tema que con gusto podemos aclarar en otro momento o si nos envía un mail lo podemos contestar particularmente. bueno, después nos preguntan cómo esto se relaciona con los sistemas de ciencia y técnica que en general solo reconocen títulos y no trayectos. Ejemplo, cuando se está en procesos de tesis de doctorado y no se reconoce a menos que se tenga el título. Bueno, esto valen las mismas respuestas que dimos previamente. Si quien tiene que reconocer un determinado aprendizaje acepta como válido una insignia, y bueno, eso servirá. Ahora, si la institución que tiene que reconocer esto, sea un organismo, por ejemplo, el CONICET o el equivalente en cualquier otro país, exige el título, y bueno, entonces habrá que tener el título. Después, cómo la institución otorga ese título, ya es otra historia. Entendamos que la insignia no reemplaza
digamos, la certificación de aprendizajes que emite una organización, sino que la complementa. Le da una forma de poder publicarla abiertamente y libremente, de la manera que el usuario, que el receptor de esa insignia quiera hacerlo. No sé si queda claro, es como que volvemos sobre el mismo tema, quizás porque no fuimos suficientemente claros, pero digamos, ojalá en algún momento las instituciones públicas empiecen a reconocer este tipo de certificados, como prueba de los aprendizajes adquiridos. Creo que este es un proceso, en otros países esto se está dando. Por ejemplo, yo no sé si lo mencioné, no recuerdo si lo mencioné previamente, la posibilidad de seguir estudios en otras instituciones. Entonces también esas otras instituciones deberían implementar las estrategias que permitan reconocer estas insignias como prueba suficiente del aprendizaje de lo que se requiere aprender para dar por válido ese trayecto formativo. Bien, Darío nos pregunta, ¿las IDAs son compartidas a través de redes sociales, LinkedIn, por ejemplo, de manera automática o lo gestiona Open Budget Factory? Las IDAs son compartibles, palabra que por ahí suena medio raro, pero no es que son automáticamente compartidas, sino que se pueden compartir a través de redes sociales. Y aquí hay un concepto que es importante. Quien recibe la IDA es propietario de la IDA. No es que Open Batch Factory gestiona nada en nombre del receptor de la IDA. Entonces, si yo recibo una IDA, como comentaba anteriormente, con un solo clic yo puedo compartir en mis redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, o compartir en otra plataforma, portafolio digital o lo que fuere. Es decir, yo con esa IDA la puedo gestionar y la puedo compartir en tantos lugares como yo necesite y desee. Open Batch Factory lo que provee es esa característica de abierta y validable universalmente de esa insignia. También nos preguntan, ¿el costo de uso de la plataforma está asociado al número de insignias entregadas o es una especie de suscripción de cada institución? En El realidad, costo, dale Juan, dale. Dale vos. complementémonos. El costo se refleja en la modalidad de una suscripción de carácter anual que está asociado a las prestaciones que la institución o las instituciones quieren aprovechar en función de las potencialidades de la plataforma, y también al volumen de insignias digitales abiertas que estima que va a emitir. No está asociado a un número que si emití 10 insignias el costo es X y si emití 20 insignias el costo es 2X. Este es un poco el criterio de planificación de la inversión, ¿cierto? Uriel, no sé si querés complementar con él. Sí, no, eso es en todo caso aclarar que hay diferentes niveles de suscripción y que en función de esos diferentes niveles se habilitan una mayor cantidad de insignias, pero estamos hablando de, por cada nivel, en algunos casos, decenas de miles de certificados incluidos en cada nivel de suscripción, con lo cual, digamos, si uno quisiera calcular un costo por credencial, es insignificante. Insignificante, sí. Bien, y tenemos una última pregunta que veamos a ver si me ayudan ustedes, Juan y Uriel, a comprenderla, de un asistente anónimo, que dice, ejemplo, procesos de categorización. Yo entiendo en categorización de insignias, pero no me queda claro. Si nos querés escribir. Sí, yo le agradecería si lo aclara porque no sé a qué se refiere con categorización. Sí. La palabra categorización puede remitir a Aquí en muchas Argentina tiene una interpretación interpretaciones. que en otro lugar puede ser otra. Bien, si Claro. nos querés escribir o si tienen alguna otra pregunta. Ahí menciona el sistema Prinoir, no sé, la verdad no sé lo que es eso.
Bien, de todas formas quedamos disponibles, ¿no? Están en nuestra web, nuestros medios de contactos, correos electrónicos y demás, para cualquier otra aclaración que ustedes necesiten o tener una breve reunión con ustedes y aclararles lo que sea necesario. Uriel, Juan, ¿quieren agregar algo más antes de cerrar el webinar? Ahí, antes, ahí está aclarando categorías para el incentivo docente de la SPU. A ver, no, no está relacionado con eso. La categorización para el incentivo docente es un proceso largo, burocrático, demorado. No es la ocasión ni el momento de hablar sobre este tema, pero no está relacionado con esta cuestión. Entiendo que son dos conjuntos disjuntos, para hablar en términos lógicos. En todo caso, yo te diría, Mónica, si es posible, antes de terminar, que compartas la información de contacto para que eventualmente nos puedan seguir haciendo estas preguntas o todas las que quieran. Estás muteada, Si Mónica. querían los mails, ¿vos tenés el mail por ahí, Juan? O a ver, un segundito que lo Permitime, buscamos. permitime compartir la última diapositiva de la presentación. Ahí está, perfecto, Juan. Y ahí estaba, espera que justo la cerré. Sí, y acá también lo conseguí, que no lo recordaba, infocerticom.com. También nos pueden escribir, acá lo dejo en el chat. Y ahí lo Y ahí está. está compartido los medios de contacto a través de la página web y redes sociales. Bien, y en certicom.org pueden obtener el enlace a todas estas redes sociales y mails para contactarse con nosotros. Bueno, Uriel, Juan, muchísimas gracias. Excelente, muy interesante todo lo que compartieron y muchas gracias a la audiencia también. Gracias, Mónica, y gracias a todos por la presencia. Gracias a todos y particularmente a Mónica por la conducción de toda esta sesión. Gracias a todos. Hasta luego.